Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanos y hermanas, a su programa Viviendo el Evangelio. Un poquito a la carrera con el tráfico y demás situaciones, y pues hoy quiero compartirles, como la semana pasada, tomado de Así Prensa, la homilía del Santo Padre a la solemnidad que celebramos el día de ayer, Jesucristo Rey del Universo, con el que pues todos sabemos ya que concluye, es la última semana del tiempo del ciclo B, el tiempo ordinario también, la semana número 34, donde hacemos la solemnidad, celebramos o festejamos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en el que dejamos de escuchar algunos textos escatológicos, que significa el fin del mundo, pero pues también espiritualmente debemos de prepararnos, de hacer también lo que nos resta de lo que es martes, miércoles, jueves, viernes hasta el sábado. Ya en las vísperas del próximo sábado estaremos entrando al Adviento, en el que, como les decía, podemos nosotros hacer un análisis de nuestra vida espiritual. Nosotros litúrgicamente nos movemos pues precisamente en el calendario litúrgico que termina con la semana el domingo 34, y que vamos a empezar el próximo domingo, como les decía, el Adviento, que es la preparación a la Navidad. Y pues tenemos todos nosotros algo que tenemos ya como tradición, el árbol de Navidad o la corona de Adviento, en las que después de hacer el comentario, compartirles la homilía del Santo Padre del día de ayer, pues les diré algo que probablemente también muchos sepan, si no pues lo compartimos, que esto es realmente esta vida cíclica que llevamos litúrgicamente, espiritualmente, pero que vayamos pensándolo de una manera en espiral, pero tendiendo hacia arriba, que es a lo que nosotros en cada día que vivimos vamos nosotros tratando de ir reforzando nuestra vida espiritual, que pues nos va a ir ayudando a vivir mejor el Evangelio y dar mejor testimonio de hijos de Dios, de verdaderos cristianos, teniendo, como digo en el eslogan del programa, teniendo a Jesucristo, el buen pastor, como nuestro modelo a seguir. Y bien, como ya el tiempo nos gana un poquito en este primer segmento, voy a leer, no proclamar, el Evangelio del día de ayer para compartirles la homilía del Santo Padre. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y algo que nos compartió el Santo Padre, que pudiéramos sentir un poco fuerte la homilía del Santo Padre, y que se las leo textualmente y la comentaré brevemente, porque les digo que es un poco o algo fuerte la reflexión del Santo Padre. Y nos dice: en la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que la Iglesia celebra hoy, el Papa Francisco reflexionó sobre la necesidad que tiene el cristiano, como lo hizo el buen ladrón,
de entender que la fuerza del reino del Señor es el amor, y que Él se revela como soberano en el fracaso de la cruz en el Calvario. Ante miles de fieles presentes, el Santo Padre explicó que decir que Jesús ha dado su vida por el mundo es verdad, pero es más bello decir, ha dado su vida por mí. Y hoy en la plaza cada uno de nosotros diga en su corazón, ha dado su vida por mí para poder salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Esto, ¿quién lo entendió? Lo entendió bien uno de los dos ladrones crucificados con él, llamado el buen ladrón, que le suplica, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero este era un malhechor, era un corrupto y estaba ahí condenado a muerte por todas las maldades que había hecho en su vida. Pero ha visto en la actitud de Jesús, en la humildad de Jesús, el amor. Y esta es la fuerza del reino de Cristo, el amor. Tras afirmar que Cristo se ha revelado como Rey en la cruz, el Papa indicó que quien la mira no puede no ver la sorprendente gratitud del amor. Pero alguno de ustedes podría decir, pero Padre, esto ha sido un fracaso. Es justamente en el fracaso del pecado. El pecado es un fracaso. En el fracaso de la ambición humana que podemos ver el triunfo de la cruz. Ahí está la gratitud del amor. En el fracaso de la cruz se ve el amor. Este amor es gratuito que nos da Jesús. Hablar de potencia y de fuerza para el cristiano significa hacer referencia a la potencia de la cruz y a la fuerza del amor de Jesús. Un amor que permanece firme e íntegro, incluso ante el rechazo, y que se presenta como el cumplimiento de una vida donada en la total entrega de sí en favor de la humanidad. En el Calvario, los presentes y los jefes se burlan de Jesús clavado en la cruz y le lanzan el desafío: sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Sálvate a ti mismo. Pero paradójicamente la verdad de Jesús es aquella que en forma de ironía les lanza sus adversarios. No pueden salvarse a sí mismo. El Papa precisó luego que si Jesús hubiese bajado de la cruz, habría cedido a las tentaciones del príncipe de este mundo. En cambio, Él no puede salvarse a sí mismo justamente para poder salvar a los demás, porque ha dado su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Cuando Jesús se presenta ante Pilato como rey de un reino que no es de este mundo, esto no significa que Cristo sea rey de otro mundo, sino que es rey de otro modo, pero es rey en este mundo. Se trata de una contraposición entre dos lógicas: la lógica mundana, que se apoya en la ambición, en la competencia, en el combate con las armas del miedo, del chantaje y la manipulación de las conciencias. La lógica del Evangelio, es decir, la lógica de Jesús, en cambio se expresa en la humildad y en la gratitud. Se afirma silenciosa pero eficazmente con la fuerza de la verdad. Contemplando al buen ladrón, prosiguió el Santo Padre, digamos todos juntos lo que ha dicho el buen ladrón: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Todos juntos digamos: Jesús, acuérdate de mí cuando estarás en tu reino. Pidámosle a Jesús cuando nos sintamos débiles, pecadores, derrotados. Mirémonos y digamos: pero tú estás ahí, no te olvides de mí. Al concluir su reflexión, el Papa Francisco animó a que, ante tantas laceraciones en el mundo y tantas heridas en la carne de los hombres, pidamos a la Virgen María que nos sostenga nuestro compromiso de imitar a Jesús, nuestro Rey, haciendo presente su reino con gestos de ternura, comprensión y misericordia. Cuando les decía que esta parecía, o se me hacía a mí algo fuerte, es cuando nos habla precisamente de esto, cuando pudiera decirse en el fracaso de la cruz. Pero esto sería para todos y cada uno de nosotros
el fracaso de Jesús en la cruz cuando nosotros no entendamos que Él dio la vida por todos y cada uno de nosotros, y que tengamos nosotros esa fortaleza que nos quite esa debilidad de nosotros cuando nos sintamos y somos pecadores, derrotados, y que nos veamos con esa fuerza extraordinaria que nos da Jesús en la cruz. Pero Jesús no muere en la cruz, de alguna manera muere, como nos dice el Santo Padre, muere en la cruz por nuestros pecados, pero todo lo que le da la fortaleza, la plenitud a nuestra fe en un Cristo, pues es nada más y nada menos que en su resurrección, donde realmente da muerte con su muerte al pecado y nos da una vida, y nos dice también en el Evangelio de San Juan, vida en abundancia. O sea, al morir Jesús en la cruz, pero resucita, pues es esa resurrección a la que todos y cada uno de nosotros estamos llamados, en esa conversión de que podamos nosotros reconocernos pecadores, que nos acerquemos al confesionario, que nos reconozcamos ante Jesús en la persona del sacerdote como pecadores, que sabemos que Jesús nos va a perdonar, no hay pecado que no se pueda perdonar, siempre y cuando el pecador realmente se sienta arrepentido. Entonces el Padre nos da la absolución, y nosotros, haciendo un propósito de enmienda, pues tratar de vencer la tentación del pecado. Bien, pues se nos termina el tiempo de este primer segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos a este segundo segmento. Les recuerdo nuestro número de teléfono, que es el 608-3652 en cabina, donde Adolfo contestará. Y si quienes quieran hacernos alguna sugerencia, comentario, dar su opinión, pues será recibida con mucho gusto. Nos pueden seguir quienes están a través de la radio escuchándonos, seguir a través de internet en www.tjcatólico.com. Y pues continuamos con esta, ya concluyendo la homilía del Santo Padre, que haciendo una reflexión y concatenándolo a lo que es ya el próximo domingo, el primer domingo de Adviento, pues podemos, al concluir este ciclo litúrgico, como les decía en un principio del programa, hacer un examen de conciencia, hacer un recuento de todo lo que hemos trabajado, lo que hemos luchado, en nuestros grandes defectos que tenemos, que los reconozcamos, que sepamos realmente tener un espíritu de conversión que nos pueda ayudar a hacer una buena confesión, y recordar siempre que en el confesionario, las veces que vayamos, el sacerdote nos va a perdonar los pecados, pero que tratemos siempre de hacer el esfuerzo de no caer tan fácilmente en los pecados, que nosotros estemos, que nuestra vida sea un diario luchar contra esa tentación. El demonio siempre está al pendiente, al acecho, para tentarnos, y nosotros pues en nuestra fragilidad humana, pero tengamos esa fortaleza de la cruz de Jesús, que muere por nosotros, muere por los pecados, pero que resucita para darnos vida eterna. Entonces, que podamos nosotros también en este próximo Adviento tener esa fortaleza que Dios nos da, y un espíritu de este próximo ciclo litúrgico, el ciclo C, donde escucharemos el Evangelio según San Lucas, podamos darnos ese compromiso de fe, de poder nosotros ser cada vez mejores. Y bien, pues, ¿qué es el Adviento? Pues podemos decir, el Adviento es un tiempo con el que se empieza el año litúrgico,
pero la palabra Adviento también significa preparación. Entonces podemos decir nosotros que el Adviento en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, el primer día del año no es el 1 de enero, sino el primer domingo de Adviento. El Adviento es el tiempo litúrgico del año que comienza con 4 domingos antes de la Navidad y termina en Nochebuena. Según el día de la semana en que cae el día de Navidad, el tiempo de Adviento puede modificarse ligeramente. El morado y el rosa son los colores litúrgicos designados para representar el tiempo de Adviento. Veremos las vestiduras de los sacerdotes, el velo, todos los elementos litúrgicos. Vamos a ver el color morado, que es como símbolo de penitencia y preparación. Pero el tercer domingo de Adviento, conocido como el domingo de la alegría, se usa el color rosa para presentar la alegría ya próxima de Jesús. Algo que también es muy tradicional también en nosotros, haciendo pues las alegorías, las decoraciones con el arbolito, con el nacimiento y con la corona de Adviento. Pues aquí yo quisiera detenerme un poco en lo que es la corona de Adviento y cómo prepararnos. Entonces pues les daré un poco de información, valga como catequesis, que podemos tener también algo de evangelización en este tiempo de Adviento. Y bien, y esto lo tomé yo de Así Prensa, la que todos a través de internet pueden obtener muchísima información que nos puede ayudar a todos nosotros a crecer e ir madurando también en la fe. Nos dice: la Iglesia se prepara a iniciar el tiempo de Adviento este domingo 29 de noviembre, y como es tradición, los fieles se reúnen para rezar y encender la primera vela. Aquí 5 cosas que todo cristiano debe saber de la famosa corona de Adviento. Primero, la tradición y evangelización. La corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar al fuego del dios del sol y para regresar con la luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres para enseñarles la fe católica. Bueno, y en este sentido podemos recordar también que los primeros evangelizadores en nuestra península de la Baja California también fueron adecuando las costumbres, tradiciones de los aborígenes, los nativos de esta zona, para poder ir poco a poco ir evangelizando. Un segundo punto es ¿por qué debe tener una forma circular? Tiene forma circular porque el círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios, que es eterno, y también de nuestro amor al Señor y al prójimo, que debe renovarse constantemente y nunca detenerse. Un tercer punto es usar ramas verdes. Verde es el color de la esperanza y vida, y Dios quiere que busquemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante debe ser el llegar a una unión más estrecha con Dios nuestro Padre, así como el árbol y sus ramas. El cuarto punto lleva 4 velas. Las velas permiten reflexionar en la oscuridad provocada por el pecado, que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, como las velas de la corona. En este sentido, así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando cada vez más con la cercana llegada de Cristo al mundo. Las 4 velas que se colocan en la corona de Adviento se van prendiendo semana a semana en los 4 domingos de Adviento y con una oración especial. El quinto punto, incluye la vela rosada. Tradicionalmente, las velas de la corona de Adviento son 3 moradas y una rosada, que se enciende el tercer domingo de Adviento. Este día
es también llamado domingo de Gaudete o de la alegría, debido a la primera palabra del introito de la misa, Gaudete, es decir, regocíjense. En la celebración eucarística de este día, los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar son de color rosa como signo de gozo, y se invita a los fieles a alegrarse porque ya está cerca el Señor. En algunos lugares todas las velas de la corona se sustituyen por velas rojas, y en la noche de Navidad en el centro se coloca una vela blanca o cirio simbolizando a Cristo como centro de todo cuanto existe. Algunas sugerencias para vivir más intensamente y litúrgicamente este Adviento, pues es cómo armar la corona de Adviento, pues armarla o decorarla en familia, y motiva a los niños a vivir el Adviento explicándoles esta costumbre y su significado del hogar, de preferencia en un lugar fijo donde la puedan ver los miembros de la familia, para recordar la venida de Jesús y la importancia de prepararse para la Navidad. Otro punto importante también, establece con anticipación el horario en el que se encenderán las velas y usa una liturgia cada semana. Otro punto, recuerda que así como se prepara la visita de un invitado, con la tradición de la corona esperamos a Jesús, el invitado más importante que podemos tener en nuestra familia. En la liturgia de Adviento distribuye las funciones entre los miembros de la familia, para que todos participen y se sientan involucrados en la ceremonia. Estos son algunos roles. Arreglar y limpiar el lugar donde irá la corona antes de comenzar la liturgia. Encender y apagar las velas. Dirigir el canto o poner la grabadora con algún villancico. Dirigir las oraciones, leer las lecturas. Bien, en cuanto a esto que hablamos de la liturgia, pues esto yo les recomiendo, tanto CatholicNet como ACIPRES, pues nos van dando algunas sugerencias de cómo vivir litúrgicamente todas esta experiencia, porque pues tenemos que hacerla viva y tener un compromiso también, como decía en un principio, es de dar nuevamente esta oportunidad de ir mejorando en la fe, y que a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios que se proclama, entre semana y los domingos, pues vamos a ir nosotros adentrándonos en ese misterio de la salvación, ese misterio de Dios Padre, que se hace realidad, se hace verdad en la persona de Cristo, y que pues vamos nosotros también a la luz del Evangelio llevando una mejor vida, dando un mejor testimonio y especialmente iniciándolo en nuestra familia. Bien, antes de que concluya ya casi este segmento, pues yo al regresar les iré compartiendo nuevamente este pequeño libro que es un subsidio para cómo vivir mejor también el año de la misericordia, que ya está próximo. Regresamos después de esta pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este tercer segmento, y un saludo muy especial a la señora Lola Lira, que nos manda saludos y bendiciones. Pues yo, como siempre digo, las bendiciones se corresponden. Siempre que una persona nos bendice, pues lo menos que debemos de hacer también nosotros es pedir a Dios por ella, que Dios la bendiga y que la tenemos presente en las intenciones que nosotros le presentamos a nuestro Señor en todas nuestras oraciones del día, en nuestra Eucaristía que tenemos todos los días a las 8 de la mañana, en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, el santuario adjunto al Seminario Mayor en la calle 10. Pues señora Lola Lira, pues cuente con nuestras oraciones y también las bendiciones pues para usted y toda su familia.
Bien, como les comentaba ya al concluir el segundo segmento, que iniciamos el Adviento, pero ya lo que es el segundo domingo de Adviento, entramos ya a lo que es el año de la misericordia, concluye el año a la vida consagrada, y que nosotros tenemos esta maravilla, y lo digo de esta manera, uso este calificativo maravilla, en cómo Dios se manifiesta bellamente a través del amor en nosotros al iniciar el nuevo año litúrgico, el tiempo de Adviento, la espera de la venida de nuestro Señor, pero también esta gran maravilla, esta gran bendición de ganar las indulgencias plenarias al participar en las actividades que se nos recomiendan para poder ganar esa indulgencia plenaria. Y les repito unas palabras que nos decía el Padre Jesús Cárdenas, ecónomo del seminario, el martes pasado que celebró la Eucaristía. Nos explicaba que era el año de la misericordia, qué es lo que se gana, las indulgencias plenarias que se pueden obtener. Nuestro señor arzobispo, a través de la Cancillería, nos va a decir en qué parroquias se van a abrir las puertas del templo y ganar las indulgencias. Y nos decía el Padre Jesús Cárdenas, ¿no? O sea, las condiciones que se tienen que hacer, obtener o dar para ganar la indulgencia, pero a lo que voy yo ya es más directamente al beneficio. Nos decía él, si tú haces, o ustedes hacen, o hacemos, se incluía él, en ganar una indulgencia plenaria de tal forma que nos ofrece en este año de la misericordia la Iglesia, nuestra Madre Iglesia, dice, de tal manera que si tú saliendo de la Iglesia y has ganado las indulgencias plenarias, atraviesas la calle y te aplasta un carro, así nos decía textualmente el Padre Jesús, dice, te vas directito al cielo con todo y chanclas. Imagínense toda esa maravilla, toda esa gran misericordia de Dios que tenemos en este año de la misericordia. Bien, algo que quiero yo ya entrar en lo que es parte de lo que quiero compartirles de este año de la misericordia, es el proyecto misionero de la misericordia en el contexto de la nueva evangelización. Algunas claves y propuestas que les iré dando y que realmente tenemos que vivir, o quienes hemos experimentado la misericordia de Dios, pues nosotros pudiéramos decir automáticamente somos llamados misioneros evangelizadores. ¿Por qué? Porque lo que vamos a proclamar, a compartir, a misionar es la misericordia de Dios. Y nos dice, el proyecto misionero de la misericordia compromete a todos en la Iglesia durante todo el siglo XXI. La misericordia es una línea de fondo que marca los papados desde Juan 23 hasta la actualidad. Comienza este tiempo de la primacía de la misericordia con Juan 23, el Papa Bueno, que al convocar al Concilio Vaticano II invita a emplear la medicina de la misericordia y afirma que la Iglesia debe ser de todos, pero en especial la Iglesia de los pobres. Esto lo vemos en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II. Nos dice el Papa Pablo VI, en la conclusión del concilio se expresaba sobre este en términos de caridad, afecto y admiración volcado hacia el mundo moderno. Es más, afirmaba que la religión de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. Nos encontramos así en los albores de un tiempo de misericordia que marcará el rumbo de la Iglesia para las décadas siguientes. Herederos del Concilio Vaticano, los papas posconciliares mantienen vivo el acento de la caridad y de la compasión, tanto en su mirada sobre la cultura contemporánea como en la comprensión de la misión de la Iglesia, en el compás que marca la misericordia. Esta comprensión se encuentra explícita en la carta encíclica de San Juan Pablo II, Redemptoris Omnis, en la posterior Dives in Misericordia, concretamente dos pasajes de la encíclica Dives in Misericordia de Juan Pablo II, hoy Santo San Juan Pablo II, son importantes porque marcarán las líneas fundamentales de la bula Misericordia Vultus.
El primero se refiere al olvido de la misericordia de la cultura presente que el Papa Francisco recoge en la encíclica, en Misericordias Vultus, en el numeral número 11. Y nos dice, la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. Nos dice, esta constatación lleva a Juan Pablo II a determinar la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo. Y este es el segundo punto que se retoma de la Misericordia Vultus en el numeral número 11. Dice, el misterio de Cristo me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios, revelado en el misterio de Cristo. Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo. Próximo, también nos dice también en la de Benedicto XVI, el Papa Emérito dice, así como en la religión del concilio ha sido la caridad, y los papas posconciliares retoman esta línea de fondo, de la misma manera, ya viene aquí, Benedicto XVI ofrece al inicio de su ministerio petrino la carta encíclica Deus Caritas Est, donde descubre la centralidad de la caridad para el desarrollo de su pontificado. La caridad, según su magisterio, aparece en el centro de la fe cristiana. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En estas palabras de la primera carta de Juan, el Papa y teólogo descubre el corazón de la fe cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino y de su vida cristiana. Ya próximo a Benedicto XVI, a nuestro Papa Francisco, se sitúa en continuidad con la corriente de la misericordia, a diferencia de Joseph Ratzinger, que se presenció como perito en Vaticano II. Jorge Bergoglio no participó en el concilio. Sin embargo, se reconoce llamado en su ministerio universal a ahondar, a continuar los desafíos de los padres conciliares. Recordemos que la apertura del Año Santo coincide expresamente con la celebración del 50 aniversario de la conclusión del Vaticano II, y que ello revela la intención de mantener vivo el espíritu del concilio, especialmente en la transformación de la Iglesia en signo de amor del Padre para el mundo. Bien, pues todo esto pues lo vemos tan bellamente como esa gracia que podemos recibir en este año de misericordia. Y luego algo que ya hemos enfocado en Aparecida, que es lo que en este momento les comparto. Dice, la misericordia, el cómo de la nueva evangelización desde Aparecida. El año jubilar en el camino de la nueva evangelización. El año jubilar se integra en el proceso posconciliar centrado en la nueva evangelización, pero para comprender en toda su hondura la propuesta de Francisco, que ciertamente está en la continuidad de las comprensiones magisteriales de la Iglesia Universal. Es también importante atender a las coaliciones de las teologías y doctrinas que vienen de las iglesias latinoamericanas, que también están latentes en el Vaticano II, pero que en él el Papa de la gran metrópolis porteña se expresa con más claridad. Bien, pues recordemos, el Papa Francisco fue el redactor del documento de Aparecida, en el que pues aquí se hace ya también esa adhesión del documento de Aparecida a los documentos de Vaticano II, donde aquí también nos lo dice claramente, ¿no? Es también importante atender a las coaliciones de las teologías y doctrinas que vienen de las iglesias latinoamericanas, que también están latentes en el Vaticano II, pero que en el Papa de la gran metrópolis porteña se expresa con más claridad.
Y es que aquí podemos recordar todo el trabajo que hizo el Santo Padre Papa Francisco cuando fue el cardenal, primer obispo, luego cardenal de la gran metrópolis de Buenos Aires, Argentina, y que fue, como aquí lo dice, una coalición, una concatenación de los mensajes de ese llamado a la evangelización, ya desde la perspectiva de Aparecida. Bien, pues se nos termina también ya este segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Y ya regresamos a este último segmento en el que les mencioné lo que es la indulgencia que podemos ganar bajo las condiciones que nos da el Santo Padre. Bien, aquí en el subsidio que tenemos de misericordiosos como el Padre, que se los presento brevemente, nos dice aquí: carta del Santo Padre Francisco con la que se concede la indulgencia con ocasión del jubileo extraordinario de la misericordia. Luego nos dice: mi pensamiento se dirige en primer lugar a todos los fieles que en cada diócesis o como peregrinos en Roma vivirán la gracia del jubileo. Deseo que la indulgencia jubilar llegue a cada uno como genuina experiencia de la misericordia de Dios, la cual va al encuentro de todos con el rostro del Padre que acoge y perdona, olvidando completamente el pecado cometido. Para vivir y obtener la indulgencia, los fieles están llamados a realizar una breve peregrinación hacia la Puerta Santa, abierta en cada catedral, en las iglesias establecidas por el obispo diocesano y en las 4 basílicas papales en Roma, como signo del deseo profundo de auténtica conversión. Igualmente dispongo que se pueda ganar la indulgencia en los santuarios donde se abra la puerta de la misericordia y en las iglesias que tradicionalmente se identifica como jubilares. Es importante que este momento sea unido ante todo al sacramento de la reconciliación y a la celebración de la Santa Eucaristía con una reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón por el bien de la Iglesia y de todo el mundo. Pienso además en quienes por diversos motivos se verán imposibilitados de llegar a la Puerta Santa. En primer lugar, los enfermos y las personas ancianas y solas, a menudo en condiciones que no pueden salir de casa. Para ellos será de gran ayuda vivir la enfermedad y el sufrimiento como experiencia de cercanía al Señor en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Indica la vida maestra para dar sentido al dolor y a la soledad. Vivir con fe y gozosa esperanza este momento de prueba, recibiendo la comunión o participando en la Santa Misa y en la oración comunitaria, también a través de los diferentes medios de comunicación. Será para ellos el modo de obtener la indulgencia jubilar. Mi pensamiento se dirige también a los presos que experimentan la limitación de su libertad. El jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo a la sociedad, dando su contribución honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre, que quiere estar cerca de quienes más necesitan de su perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.
He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo jubilar la riqueza contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. La experiencia de la misericordia, en efecto, se hace visible en el testimonio de signos concretos como Jesús mismo nos enseñó. Cada vez que un fiel viva personalmente una o más de estas obras, obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. De aquí el compromiso de vivir de la misericordia para obtener la gracia del perdón completo y total por el poder del amor del Padre que no excluye a nadie. Será por lo tanto una indulgencia plena, fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad. La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también por los difuntos. A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, también podemos, en el gran misterio de la comunión de los santos, rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre nos libre de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fin. Pues vemos aquí algo que nos dice, también una última consideración. Nos dice, una última consideración se dirige a los fieles que por diversos motivos frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Este año jubilar de la misericordia no excluye a nadie. Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de su buena fe y práctica sacramental, unida sin embargo a la dificultad de vivir una condición pastoral difícil. Confío que en el futuro próximo se puedan encontrar soluciones para recuperar la plena comunión con los sacerdotes y los superiores de la fraternidad. Al mismo tiempo, movido por la exigencia de corresponder al bien de estos fieles, por una disposición mía establezco que quienes durante el año santo de la misericordia se acerquen a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para celebrar el sacramento de la reconciliación, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. Confiando en la intercesión de la Madre de la Misericordia, encomiendo a su protección la preparación de este año jubilar extraordinario. Firmado el Papa Francisco, Vaticano, 1 de septiembre del 2015. Bien, pues es algo que tenemos nosotros esa oportunidad de ganar esa indulgencia plenaria y pues podamos hacerlo nosotros. Y aquí también pues tenemos algunas oraciones que ya en un próximo programa se las compartiré, y quiero concluir en lo que es el documento de Aparecida y que es lo que nos invita a poder nosotros entenderlo. Esto lo haré brevemente y con esto concluiremos este cuarto segmento. Dice, con la elección de Francisco se presupone la intención de promover una iglesia polisémica que recoja culturas y que asuma, entre otros, el impulso a la nueva evangelización desde el camino latinoamericano. Esto es lo que se traduce en la exhortación programática de la alegría del Evangelio. Se trata de las mismas claves: la conversión pastoral de la Iglesia, convertirnos en discípulos misioneros, salir a las periferias, asumir la diversidad de las culturas que ya están en Aparecida y que recoge los largos procesos de la teología latinoamericana, que hacen eco de la vivencia de los pueblos, especialmente de los pobres y excluidos, de los que viven en las fronteras económicas y existenciales. Conversión, misión y opción preferencial por los pobres son tres claves de Aparecida que tienen implícita la comprensión de la misericordia y que Bergoglio haría explícitas en sus escritos posteriores. La conversión implicará la mirada de misericordia sobre la humanidad. La misión se centrará en el anuncio de un Dios compasivo y misericordioso, y los pobres serán los primeros depositarios de la misericordia de Dios y de la Iglesia. Bien, pues esto es lo que nos llama el Santo Padre, el Papa Francisco,
él que pues ha sido de alguna manera pues algunas declaraciones que él ha hecho para muchos que han vivido de una manera ortodoxa la fe, pues ha sido, me atrevo a decirlo porque lo he visto a través del internet, motivo de escándalo, cómo se reúne con judíos, cómo se acerca al diálogo con los musulmanes, y una serie de situaciones que ve uno que algunas personas tratan de minimizar o escandalizarse, pero sí yo en un foro que participé pues les decía, Jesús qué hubiera hecho estando él en la tierra históricamente, ¿no? Pues él vino para salvarnos a todos, él no hizo elección de ninguno, y que en la plegaria eucarística podemos escuchar cuando se hace las oraciones sobre el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, propiamente cuando el sacerdote toma el cáliz, dice que esta será la sangre de la nueva alianza, de la sangre derramada por ustedes y por muchos. En esto a veces se decía que era por todos, pero pues esto es por muchos, porque no todos queremos aprovechar reconocer primeramente que nada a Dios como nuestro Padre, a Jesucristo nuestro Señor como nuestro hermano, Hijo de Dios, que vino y dio su vida por nosotros, y que pues todos somos hijos de un mismo Dios, que tenemos que reconocerlo. Pero pues esto es algo que nosotros como discípulos y misioneros, después de Aparecida, de haberlo escuchado, que lo hayamos vivido en el Evangelio, podamos dar testimonio realmente de discípulos y misioneros. Bien, pues yo me despido de ustedes ya en estos pocos segundos que nos quedan, también dando mi felicitación a nuestro señor arzobispo. Ayer tuve la oportunidad de ir a cantarle las mañanitas a su casa junto con todos los seminaristas del Seminario Mayor, y pues que fue para mí una gran bendición participar con todos ellos de esa intimidad de la casa de nuestro señor arzobispo, de poder cantar las mañanitas, de felicitarlos, saludar también a su hermana Paquita, una gran mujer, y pues muchas felicidades, señor arzobispo, Dios nos lo mantenga muchos años más de vida. Para todos ustedes, muchas gracias por su atención, buenas noches, nos vemos y escuchamos el próximo lunes, Dios nos bendice, hasta la próxima. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.